Muy buenas tardes, querida gente que sintoniza el podcast Menú Literario. El podcast donde encontrarás escritores, editores y diseñadores de las diferentes disciplinas que otorga este bonito oficio de la industria editorial. Tu espacio, tu podcast favorito. Nos encontramos con un boliviano que hoy reside en Estocolmo, Suecia, de profesión periodista, pero escritor de sangre, pues dentro de él se encuentran plasmados múltiples libros que lo han acompañado en este gran viaje. Con ustedes, Carlos Decker Molina. Antes de iniciar el diálogo con Humberto Pinto, quiero agradecerle por esta invitación al podcast llamado Menú Literario. Como escritor y también como periodista, es un honor participar en este espacio. Muchas gracias. Primeramente me gustaría saber quién es Carlos Decker Molina. Soy boliviano, radicado en Estocolmo, Suecia, desde el año 1977. Estudié en Cochabamba y Oruro, en la primera ciudad el bachillerato y en la segunda la universidad. Soy abogado, pero no ejercí nunca la profesión. El periodismo se me interpuso. Cuéntenos un poco sobre su formación. ¿Por qué eligió el periodismo como profesión? Es una interesante pregunta la tuya. Yo creo que el periodismo me eligió y no a la inversa. En Oruro comencé en Radio El Cóndor de reportero y lector de informativos. Aprendí a cortar cables de la teletipo y de a poco fui enamorando del periodismo. Es más, en este tiempo aprendí a escribir radioteatros de la mano de Johnny Villena, que ha fallecido no hace mucho, y Carlos Diederich. Ellos me enseñaron la dramaturgia y cómo trasladar una novela escrita, por ejemplo, por Fernando Ramírez Velarde, Socavones de Angustia, que lo hicimos en un radioteatro. Entonces aprendí cómo se maneja la dramaturgia. En periodismo trabajé en Chile, en Argentina y en Suecia. He sido reportero, corresponsal, enviado especial, redactor y finalmente jefe de redacción de la Unidad de Lenguas Extranjeras de Radio Sweden. Suecia es el país que me brindó las herramientas para hacer una carrera internacional como periodista. Gracias, Carlos. Es importante la labor del periodista hoy y siempre. Él es el encargado de entregar una información precisa a la población. Pero, ¿cuáles son las herramientas que determinan a un gran periodista? Cuéntame. Un buen periodista, o un periodista que aunque no sea muy bueno, porque cuando uno aprende todavía está en ese periodo de no saber cómo trabajar. En mi tiempo no habían universidades ni facultades de periodismo. Entonces digo que un periodista tiene que ser curioso. Tiene que tener una libreta de apuntes para buscar la noticia en la calle, en el bus, en el metro, en el tren. Ahí están las noticias. No hay que esperar que la noticia llegue a la redacción. Hay que hacer la misma pregunta a diferentes personas. Jamás publicar el nombre de tu propia madre si no tienes 4 o 5 fuentes que la corroboren. Entonces, hoy es un poco más fácil ser periodista porque te enseñan las técnicas en la universidad. Pero hay una cosa importante. El periodismo también es lectura, es visión amplia, es historia, es sociología y también es derecho. A través de lo que nos cuenta Carlos podemos apreciar de que es un periodista bien completo, pero también queremos saber sobre el Carlos Decker Molina, escritor. Y para esto quiero preguntarte, ¿cuáles son los 3 libros bases que tú tienes en tu estantería? Desde que leí los cuentos titulados La Bohemia Insomne de Jorge Mesa, intenté escribir literatura. Me encantaron esos cuentos. Pero lo único que aprendí después de leer los cuentos fue a tomar chuflay en los bares de Oruro, porque los cuentos se llevan a cabo precisamente en Oruro. Luego leí al francés Guy de Maupassant y a los novelistas también franceses Victor Hugo y Alexandre Dumas.
Pero hay un libro, regalo de cumpleaños de mi padre, El talón de hierro, de Jack London, una distopía que para mí es la matriz de los cuentos de la criada de Margaret Atwood y un poco el elemento inspirador de 1984 de Orwell. El talón de hierro es para mí un libro emblemático que me señaló el camino de la literatura. Anduvo conmigo en todo el exilio, de Bolivia a Chile, de Chile a Francia, de Francia a la Argentina y de la Argentina a Suecia. Lo tengo en un nuevo empaste y es siempre un libro que tiene mucho valor para mí. Muchísimas gracias nuevamente. Hablábamos un poco del exilio. Estuvo en países como Chile, Francia, Argentina, nos cuenta, y luego Suecia. Me gustaría saber la causa del por qué. ¿Qué pasó? Bueno, uno no decide emigrar. Muchas veces uno se ve obligado a viajar y dejar su país o dejar el país donde estuvo trabajando. Y yo dejé Bolivia el año 1971 por causa del golpe de Estado del entonces coronel Banzer. Salí de Bolivia a Buenos Aires y de Buenos Aires me trasladé a Chile, donde tenía trabajo en una agencia de prensa. Para colmo, en 1973 viene el golpe de Pinochet, que destroza la democracia chilena, y tuve que volver a salir exiliado a Francia, esta vez con mi familia, mi esposa y mis 3 hijos, y llegamos a París en 1973 a finales. Allá estuve 1 año y medio más o menos, y luego me trasladé a la Argentina, a Buenos Aires, también para seguir trabajando en mi profesión de periodista. Me acerqué un poco a Bolivia con la intención quizás de retornar al país y llegué a Salta, donde trabajé en un diario, al principio El Tribuno, después trabajé en un diario que se llama El Intransigente, y bueno, ahí yo caí preso, me llevaron a la cárcel porque había un plan que se llama el Plan Cóndor y estaba mi nombre entre los buscados internacionalmente, y de la cárcel de la Argentina salí exiliado a Suecia. Y en Suecia llegamos mi esposa, mis chicos, y es decir, mis hijos, los mellizos, un chico y una chica, y la mayor, que es un poquito mayor que ellos. Entonces vimos que había necesidad de que los chicos entraran a la escuela, tuvieran una educación sin sobresaltos, y de esa manera nos quedamos en Suecia y apostamos por ese país que nos brindó mucha ayuda. Lo importante en estos casos es decididamente aprender el idioma. Si no se aprende el idioma en un país donde no se hable el español, es mejor ni siquiera intentar irse de inmigrante o de refugiado. Ahora, el inmigrante elige el país al que quiere migrar. El refugiado no. El refugiado llega al país donde lo pueden acoger y donde le pueden dar libertad y el derecho a seguir opinando, el derecho a seguir pensando. Esas son las razones por las que he estado viviendo en 3 países diferentes, en todos ellos no como inmigrante, sino como refugiado, el refugiado político. Yo siempre hago una diferencia entre quién es refugiado político y quién es el inmigrante. El inmigrante es el que va en busca de un mundo mejor, normalmente es un inmigrante económico, mientras que el refugiado es un hombre que está prisionero, no puede hablar, no puede expresarse, sus libertades están mutiladas y por eso decide refugiarse en otro país donde le brindan las posibilidades de expresarse libremente. Esas son las razones de mi estancia en estos 3 países. Aparte, trabajando en Radio Suecia, ya en Estocolmo, he viajado por toda la América Latina, porque al principio fui enviado a los países de América Latina como enviado especial, desde México hasta la Argentina. Después dejé esa zona geográfica para estar en Yugoslavia, en la
cubriendo la parte de la guerra de Kosovo y la de Bosnia-Herzegovina. He estado en el Medio Oriente, sobre todo en Siria, en Irak y en Líbano. Y después, bueno, he sido espectador de la caída del muro de Berlín. En fin, me he movido por todo el mundo. Y esas experiencias están en mis escritos, tanto en las crónicas como en los ensayos y también en las novelas. En las novelas hay mucho sobre este tema. Muchas gracias por contestarnos esa pregunta que quizás puede incomodar un poquito, pero que lo ha hecho de la mejor manera, Carlos. Me gustaría saber, por otro lado, ¿qué le recomiendas al joven que desea escribir en estos tiempos, sabiendo que estamos hablando con un hombre que tiene una trayectoria inmensa? ¿Qué recomendar a los que quieren ser escritores? ¿Sabes, Humberto? Mi respuesta va a ser una consigna. Y la consigna dice: no hay peor analfabeto que el que no quiere leer. Los jóvenes que quieren ser escritores deben leer, leer y leer. No deben tener miedo a copiar estilos y estructuras cuando están comenzando. Ahora, si pueden asistir a un curso de escritura creativa, mucho mejor. Y, cuando escriban, que no abusen de los adjetivos, que escriban oraciones sencillas. La hermosura está en la sencillez. Sujeto, verbo, predicado. No se compliquen con lenguaje de capillas posmodernas. Lo más valiente es escribir simple y llanamente. Ahí está el éxito. Ahí tienen uno de los mejores consejos que pueden tener de Carlos de Carmolina. Por otro lado, ¿cómo ha influido la escritura y la lectura en tu vida, Carlos? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, mi querido Humberto, lo único que yo sé hacer es escribir. He escrito desde los 18 años y aún sigo haciéndolo. La escritura, no te olvides, está hermandada con la lectura. Tengo un libro en la editorial Adarve de España y reproducido por Quipus de Bolivia, que es un libro que es una suerte de memorias de mi lectura. Es una novela, titula Carlos el Lector, y muestro que leer te puede cambiar la vida, puede corregir tus tendencias políticas, tu religión, puede corregir tus puntos de vista. Y además aprendes a soñar despierto. Hay quienes leen por el placer de leer. Hay otros que leen para aprender. Hay otros que leen simplemente porque el género les gusta. Para mí, leer es vivir vidas vicarias, y eso compensa con creces el tiempo que toma la lectura. Suelo leer entre 22 y 26 libros al año. Además, leo en español y en sueco. En cuanto a mi escritura es más rígida. Comienzo a las 5:30 de la mañana hasta las 12, escribiendo de acuerdo a un pequeño esquema. En la tarde reviso y reescribo. Al día siguiente vuelvo a escribir. No soy de los escritores que tienen un mapa. Me parezco más a los desordenados, aquellos que escriben y después trabajan mucho, y yo trabajo mucho, reduciendo todo lo que he escrito para que pueda comprenderse y ser una novela o una selección de cuentos. Me gustan las respuestas que nos estás ofreciendo, Carlos. Esto de cómo programas tu escritura me parece fabuloso. Me gustaría hacerte una pregunta referente a esto, y es: ¿cómo se forma un escritor? ¿Nace o se hace? La escritura es un ejercicio diario, pero ser escritor no quiere decir que sea un hombre inspirado y que esté mirando a través de la ventana la presencia de alguna musa. No. Para mí, la escritura es observación, es producto de la observación, quizás en un 80%, y un 20% es técnica.
Uno puede observar un hecho concreto y abrir una pregunta. Y esa pregunta es como una puerta que te lleva hacia la novela. Javier Cercas, el autor de Soldados de Salamina, dice que sus novelas parten de una pregunta. Y las mías, algunas también lo son una pregunta. Te pongo de ejemplo, la guerrilla latinoamericana, de acuerdo al historiosismo y digamos a la cultura popular, carece de hombres malos, todos son héroes y hombres buenos. La pregunta es, ¿y no pudo alojar hombres malos, antihéroes o simplemente gente común que llora y se acobarda? Esa pregunta se volvió una novela breve que se llama El eco de los gritos. Es mi novela más difundida. La primera edición es española, en Verbum. La lanzamos en la Feria del Libro de Buenos Aires justo un año antes de la pandemia. Se reeditó en Suecia en la editorial Saturn, que la distribuyó por toda América Latina y los Estados Unidos, y en Bolivia la reeditó Quipus. Son apenas 164 páginas y según Elizabeth Burgos, una intelectual venezolana francesa, exmujer de Regis Debray, dice, es una obra que será estudiada en el futuro. Entonces ahí está. Pero mis libros también son vivencias de mi vida de periodista, de mi vida de andariego, pero contadas en tono de ficción. Un buen ejemplo es el libro Viajar no es morir un poco, que editó Willy Camacho en la editorial 3600 de La Paz. O sea, mi estimado Humberto, nadie nace escritor. Nos hacemos como el camino al andar. Muchas gracias, Carlos, por esta fantástica respuesta. Y ya para ir finalizando, me gustaría terminar con una pregunta que sería, ¿cuáles son los libros que actualmente sobresalen en tu biblioteca? En este momento estoy leyendo la novela de Rafael Dumet, El espía del Inca. Es una novela casi de 1000 páginas, muy interesante. Terminé en semanas pasadas La vida solo era una hipótesis, cuentos de Jorge Patiño, el boliviano, y los cuentos de Gerson Ortiz, escritor de El Salvador, titulado La lengua de los gatos. Excelente libro. Días o semanas antes leí a Almudena Grandes y su novela póstuma Todo va a mejorar. Y tengo en Coral muchos libros, entre ellos el libro del gran amigo Cristian Jiménez que titula Familiar. Leo, como te decía, naturalmente en sueco. No te doy los títulos en sueco porque no vienen al caso. Leo alternativamente en los dos idiomas. Muchísimas gracias, querido Carlos. Tus respuestas han sido fantásticas esta tarde. Comentarte de que la entrevista está finalizando y para esto quería ver si tenías algunas palabras para nosotros, para nuestro público. Adelante. Bueno, mi estimado Humberto Pinto, te agradezco muchísimo por esta charla, por esta entrevista. Espero que los seguidores del podcast Menú Literario hayan quedado satisfechos, conformes o tal vez críticos con mis respuestas. En todo caso, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Carlos. Y bueno, aquí concluye la entrevista junto a Carlos Decker Molina, quien nos habló un poco de su trayectoria, algunas anécdotas personales, sus formas de escribir y sus libros favoritos. Yo me despido. Soy Humberto Pinto y muy buenas tardes. Hasta la próxima.